כי סאבי במים יתחוו אני ובמי יוברג'ויס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סאבי במים יתחוו אני ובמי יוברג'ויס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Goff. Todo aquello que ha sucedido en el pueblo de Israel. Así que este martes, a partir del lunes, lunes 17, martes 18 de diciembre, es el ayuno del 10 de Tevet, así como leímos hoy en las palabras del profeta Zacarías. Bien, hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de los secretos del Génesis, tercera parte, ¿sí? Estamos en la Parashá Vaigash del año 5779 y hemos titulado este estudio como Yosef se reúne con sus hermanos, una perspectiva escatológica, ¿sí? Yo quisiera que nosotros veamos esta historia como una guía para nosotros entender la segunda venida de Yeshua, ¿sí? A veces las personas, cuando hablamos de la escatología, las personas se centran en ideas que muchas veces no son ideas bíblicas o que no provienen de la Biblia, o simplemente son textos sacados fuera de contextos para crear un pretexto y crear una teología que sostenga la perspectiva escatológica de los grupos religiosos, ¿sí? Yo quisiera que usted pensara un poco en todas las historias de la Biblia que tienen un matiz escatológico, y usted se dará cuenta que todas guardan una relación, y que esas perspectivas escatológicas que han ocurrido en la Torá y en la historia de Israel contada por los escritos y los profetas tienen la misma relación, y es esta. Hay una situación que ocurre, ¿verdad? Dios irrumpe en la vida del ser humano, ¿sí? Y esa situación hace con que las personas, ¿verdad? Muchas veces alejadas de Dios, Dios hace que ocurran sucesos, y a través de esos sucesos permiten que la persona pueda o no escoger arrepentirse o no, y aquellos que se han arrepentido en esa historia y han cambiado y han entendido el mensaje de Dios y se alinean a su voluntad, Dios los preserva en medio de los juicios que Él envía a los demás. Esa es la perspectiva bíblica, y siempre ha sido así. Vea la historia de José, vea la historia que vamos a ver dentro de 2 semanas, la historia del éxodo de Egipto. Todas esas historias hablan de un preservar al pueblo en medio de lo que en griego se le llama ecliptis, ¿ok? Y nosotros le llamamos Zara, le llamamos en hebreo, que es tribulación. En medio de los problemas, Dios nos preserva. Pero es aquí donde entramos entonces en una disyuntiva, porque sabemos muy bien, como se ha aprendido en los seminarios teológicos, que la teología de John Darby, dice todo lo contrario. Nos vamos, no pasamos problemas y luego pues reinamos con el Señor. Evitamos toda situación de problemas, en fin.
esta historia nos va a demostrar, hermanos, que el punto de vista bíblico no es así. Así que vamos a empezar, hermanos, a estudiar este tema sobre la reunión de Yosef con sus hermanos y cómo esto nos habla en una perspectiva escatológica. Como siempre, hermanos, nosotros damos una síntesis de lo que habla la parashá, ¿sí? Literalmente, Vaigash significa y él se acercó, se aproximó. Cuando leíamos esta tarde, la porción decía, Yehudá se aproximó, se acercó ¿a quién? A Yosef. Y empezó a hablarle a Yosef, pero ahora vamos a ver un poco en Midrash cómo fue esa conversación, porque realmente Judá estaba ofuscado, enojado, iba a empezar una pelea literal entre él y el vicegobernador por lo que le iban a hacer a Benjamín, ¿no? Si recordamos el final de la parasha pasada, hay un problema con Benjamín. Se encontró la copa de Yosef, estaba dentro del saco, ¿no? Y habían acusado a Benjamín. Pero todo esto sabemos muy bien, es un plan para ver el corazón de los hermanos de José. A ver, José dice, mis hermanos habrán cambiado. Vamos a ver, poniéndolos en una situación muy parecida a la mía, vamos a ver cómo ellos reaccionan, ¿sí? Yehudá intercede ante Yosef, ¿ok? Y es muy interesante que esa situación que ocurre, Yehudá se ofrece a sí mismo en lugar de su hermano Benjamín. Y luego sabemos muy bien que Yosef manda a salir a todos los egipcios y se queda con sus hermanos para rebelarse y quitarse los ropajes egipcios y dejar de ser Safnaf Paneach para ser Yosef. Pero eso lo vamos a ver en el Midrash ahora. Algunas cosas que tras bastidores usted no sabe que ocurrieron, ¿okay? Los hermanos llegan a Canaán después que Yosef se revela. Él le dice, váyanse, apresúrense en el camino, no se demoren en el camino. Esa frase quiere decir, no vayan peleando en el camino diciendo quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, mira todo lo que ha pasado. Y ellos fueron a buscar a Jacob para contarle a Jacob sobre la situación de que Yosef no había muerto, hermanos. Hermanos, Jacob tiene 130 años ya. Un señor de 130 años que le vengan a decir después de 22 años de estar llorando a su hijo que su hijo está vivo, iba a ser muy difícil, ¿eh? Sus hijos pensaron y dijeron, voy a contarles esta parte de Midrash, ¿okay? No estaba allí, pero para que usted lo sepa. Sus hijos dijeron, ¿cómo hacemos para decirle a mi papá que nuestro hermano José está vivo? ¿Ah? Si le decimos inmediatamente, le va a dar un paro cardíaco. Porque una noticia, aunque sea buena, hermanos, le puede provocar un problema a Jacob. Así que mandaron a una niña de 5 años llamada Serach. Y la niña empezó a cantar, ¿sí? José vive. José aún vive. Jacob entendió el mensaje, pero como era una canción, lo tomó como más tranquilo. La música ayudó bastante. Y la preparación no ayudó para cuando los hijos realmente le traían el verdadero mensaje, porque la idea era que, vamos a ver cómo reacciona con la canción. Y luego cómo reaccione con la canción, así sabremos cómo se lo vamos a decir. Ojo, aquí aprendemos algo, ¿eh? Usted tiene que saber muy bien cómo va a decir las cosas.
porque a veces uno piensa que dicen las cosas de la mejor manera, pero no es así. A veces hay que preparar y dilatar las cosas. Los hijos de Jacob pensaron muy bien cómo harían, ¿no? Y como él reaccionó también con la música, se dieron cuenta que él empezó a tener alegría, pero ya cuando le confirman que es cierto, entonces Jacob le dice a sus hijos, preparen todo. Cuando él vio que venían a buscarlo, vieron los carruajes de Egipto que venían a buscarlo, dice, entonces es cierto, él vive. Otra cosa importante, Jacob pues parte a Egipto, a Mitzrayim, en medio de la hambruna, ¿ok? Israel y Yosef se encuentran, él le da un abrazo a su hijo, los dos lloran. José empieza a llorar sobre el hombro de su papá, y es curioso porque en lugar de llorar, Jacob, dicen los rabinos, que empezó a recitar el Shema Israel. ¿Sí? Algunas personas piensan, bueno, si el Shema aparece después, ¿cómo está recitando el Shema antes? Recuerden, la Torah existe antes que cualquier cosa, ¿no? Su palabra es eterna. Y es muy importante que nosotros sepamos que en los momentos de mayor alegría, en los momentos de mayor tristeza, esa frase recuerda que Él es uno y que lo bueno y lo malo, todo lo que nos ocurre, procede del Dios Altísimo. No, como decíamos esta semana, yo explicaba un poco de eso en el centro bíblico, no como pensamos que lo bueno es de Dios y lo malo es del diablo. Todo, bueno o malo, procede de Dios. ¿Sí? Jacob se encuentra con Paró, ¿sí? Y es muy interesante que cuando Jacob se encuentra con Paró, empieza él a contarle su historia. Jacob era una persona que había sido bendecida, tiene su primogenitura, realmente es el patriarca escogido por Dios, pero yo no sé si usted se fijó en la respuesta de Jacob. Vamos a buscar ese texto en Génesis. Se sorprenderá en la respuesta que le dio Jacob. Génesis 47. Versículo 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Paró. Y Jacob, ¿qué hizo? Bendijo a Paró. ¿Sí? Y le dijo Paró a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Paró le dijo a Jacob, ¿ok? Y Jacob respondió a Paró: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Si usted lee estas palabras de Jacob, pareciera ser que Jacob se está quejando de todo. Mire lo que él dice: han sido malos, han sido pocos. ¿Por qué respondió de esa manera? Para evitar a Haram, el mal de ojo.
para evitar la envidia. La pregunta de Paró era: ¿cuántos años tienes hasta ahora? Yo te veo muy bien. Y él le dice: no, tú me ves bien a mí aquí, pero lo que yo he vivido, todo lo que yo he vivido, tú no te imaginas lo que yo he vivido durante estos 130 años. Y de esa manera, hermanos, Jacob, en lugar de contarle lo que tenían, porque tenían bienes, si bien es cierto, Jacob los mandó con ellos a pagarle a Paró, ¿no? O sea que dinero no les faltaba, bienes materiales, ovejas llevaban el montón de ganado, aquí dice, y se fueron a Goshen. Entonces el hombre era rico. Pero ¿cuál fue su respuesta? Mira, han sido pocos los años, y han sido malos. Pero hay personas que les gusta decir todo lo que tienen. Miren la respuesta de Jacob: han sido pocos, han sido malos. Y todavía no he llegado a la edad que llegaron mis antepasados, que murieron mucho más. Y mira todavía, yo ni siquiera he alcanzado a llegar hasta allá. Porque Jacob está diciendo: ya estoy próximo a morir. Y todavía no he llegado al límite. Y yo siento que ya voy a morir. Porque ya se ha cumplido, ya lo vi, ya vi a José. Era lo que necesitaba ver antes de irme. Así que ya puedo morir en paz. De esta manera, hermanos, se encuentra con Paró, Jacob. ¿Sí? Luego los egipcios compran provisiones durante los 2 años de hambruna. Según el Midrash, dice que Dios, una vez que Jacob llega a Mitzrayim, a Egipto, Dios disminuye los años de hambruna, no llegan a ser los 7. ¿Ok? Según el Midrash. Y es muy interesante porque si los años de hambruna se acortan, sucederá al final que cuando ocurran los momentos de la tribulación, dice el propio Yeshua: pero si estos días no fuesen acortados, ¿no? Así no dice el texto, ¿no? Ni aún los elegidos. Porque es necesario acortar esos días. Porque la tribulación que viene es muy, muy, muy fuerte, hermanos. Hay otro dato interesante del Midrash, así, antes de que... No sé si ustedes se dieron cuenta que en varias ocasiones la Parashá nombra a los hermanos de José y a Judá diciendo: tu siervo Jacob, tu siervo que es nuestro padre, tu siervo, tu siervo. Y él nunca corrigió a sus hermanos, claro está, era para ocultar su identidad. Pero si usted cuenta las veces que él le dijo, son 10. Usó la palabra siervo. ¿Sabe qué pasó? Por José no honrar a su papá en ese momento como la persona, el líder espiritual, José murió 10 años antes que sus hermanos. Exactamente 10 años. Fueron las 10 veces que se dijo en la Torah que Jacob era un siervo de José. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar una perspectiva limitada. ¿Sí? Miren, hermanos, algunas personas y algunos rabinos se han hecho esta pregunta por siglos. ¿Qué pasa con esta porción? ¿Por qué la porción de hoy pareciera ser como una historia así de serie televisiva que le dice: y vea el próximo capítulo mañana? Parece, ¿verdad? Porque la parashá se termina inmediatamente cuando hallan la copa de Benjamín y usted dice: ¿y qué pasó? Espere la otra semana. ¿Por qué no terminar la historia? Es la pregunta. ¿Por qué la parashá tuvo que terminar, la anterior tuvo que terminar de una manera tan triste? Porque para aquel, si esto fuera una serie televisiva, hermano, y usted tiene que esperar el capítulo siguiente, la otra semana, usted quedaría: ¿y qué le pasó? ¿Lo llevaron preso? ¿Le habrán ejecutado? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó de manera tan
triste esta historia. Claro, usted y yo sabemos el final, pero aquel que lo lea por primera vez y que los rabinos digan, termina aquí, va a quedar con una expectativa de qué fue lo que sucedió. ¿Por qué, dicen los rabinos, la Parashá Miketz, cuando Esdras y Nehemías dividieron las porciones, no terminó, por lo menos diciéndonos que Benjamín se salvó, ¿no? ¿Ok? Esto tiene una razón en su vida, en mi vida. Tenemos una perspectiva limitada. ¿Ok? La historia de nuestras vidas es muy parecida a esta historia. Nosotros trabajamos, planeamos, luchamos, y a menudo, hermanos, las cosas no terminan como usted las planeó. Y todos podemos decir lo mismo, hermanos. Siempre usted planea las cosas, siempre usted se esfuerza, piensa que va a suceder lo mejor y de repente las cosas no salen como usted se imagina. Entonces usted empieza a quejarse en las cosas que han sucedido, pero es que usted tiene una perspectiva limitada, se está centrando en el pedazo del tiempo que usted hizo los esfuerzos. ¿Ok? Sin embargo, cuando usted mira hacia atrás de su vida y usted avanza en años, llega un momento, probablemente en otros no, porque va a depender de las situaciones que esperamos, llega un momento en el cual, hermanos, usted logra ver todo lo que sucedió. En algunos casos, ya les menciono, que usted logra ver en el pasado de su vida y usted dice, ahora entendí por qué sucedió aquello. Y por qué en ese momento yo no lo entendí. ¿Ok? El problema está en que nosotros no vemos la imagen global. Muchas veces nosotros pensamos, ay, pero yo estoy haciendo todo lo posible y las cosas no salen como yo creo que deben salir. O dos, dice, ay, pero la gente que va mal, que hace el mal, le va muy bien. Y yo que trato de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, mira cómo me va. Yo quisiera recordarles lo que dice el Salmo. Cuando los impíos brotan como la hierba, pero es para ser destruidos eternamente, ¿no? El justo florecerá como la palmera, ¿no? Como en los atrios de nuestro Dios florecerá. Esto se quiere decir, hermanos, que nuestra vida, aunque parezca injusta, en muchos casos, el problema está en que nosotros no vemos la perspectiva global. Si usted se da cuenta, esta historia es un ejemplo vivo. Y los rabinos dijeron, Esdras y Nehemías dijeron, vamos a terminar la porción aquí para enseñar a nuestro pueblo que aunque creamos que las cosas no tienen sentido, pues al final van a tener sentido. Si usted lee esta historia por primera vez, lo que pasa es que nosotros la hemos leído tantas veces y ya sabemos el final, pero cuando la leemos por primera vez, usted se pregunta, bueno, ¿y ahora qué quiere hacer José? Ahora al final, ¿cuánto va que se va a vengar de sus hermanos? Esa era la idea, ¿no? Él está haciendo todo eso en venganza. Pero no estamos viendo de la manera global. A veces las personas no logran ver eso o no logramos entender por qué las personas hacen todo esto. Hay una cosa que me llamó mucho la atención este jueves, cuando la profesora Eneida la directora le decía a los estudiantes algo muy importante. Durante todos estos años que han estudiado con nosotros, los profesores administrativos, hemos luchado con ustedes y les hemos llamado la atención y ustedes han dicho que ha sido injusto,
no me gustó, no me parece. Pero hay algo que me llamó la atención en medio de ese discurso. Ella dijo, pero cuando pasen los años, van a entender lo que hicimos por ustedes. Cuando pasen los años, se van a dar cuenta que lo que les dijimos y lo que hicimos con ustedes fue para bien y no para mal. Miren, hermanos, una persona realmente llega a ser plenamente madura cuando ella logra entender. Solo en ese momento es que ella logra la madurez, no por edad, porque puede terminar su día con 120 años y seguir siendo testarudo y no entender. Y seguir siendo una persona que realmente no entendía absolutamente nada de su vida. O pudo tener 30, 40 y realmente ser una persona sumamente sabia. ¿Por qué? Porque entendí. Y por eso, hermanos, esta para allá, hacen una pausa. Mira lo que está sucediendo, busca un panorama global y es así como debemos prepararnos para el día final. No lo veamos de manera reducida. Todo lo que está ocurriendo, hermanos, es un plan entero. Lo que pasa es que nosotros no tenemos todo el plan entero, los detalles del pasado no están todos con nosotros. Uno, porque quizás no lo sabemos, o dos, porque ni siquiera nos hemos interesado a buscarlos. Y tampoco conocemos el futuro, o sea que no sabemos lo que va a suceder, aunque Dios nos ha dado señales, ¿sí? Que el propio Yeshua y los profetas mencionan. ¿Ok? ¿Qué sucede, hermanos? Muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, pasa como esta historia. Pareciera que esta historia es una historia de penumbra, de oscuridad. Ya Benjamín lo van a meter en la cárcel, quién sabe si lo van a ejecutar. Pero recuerde algo, hermanos, y esto quiero que quede grabado en nuestra mente, porque los tiempos que vienen son malos. Pero recuerde que a pesar de la oscuridad que pueda llegar, recuerde que siempre después de la oscuridad, y eso lo vemos durante los días de nuestra vida, siempre llega la luz. ¿Ok? Nunca olvide eso. Generalmente en el instante que las cosas parecen más sombrías, hermanos, ahí es cuando se dan vuelta las cosas. Y hay un giro total. Eso pasó en Purim, ¿no? Ya nos iban a aniquilar y de repente todo cambió. Miren, hermanos, fue una simple fiesta que hizo Esther, ¿no? Y que en medio de esa fiesta Esther le comenta al rey, Amán se presenta a la fiesta, lo invitan y él pudo haber dicho yo no voy, pero él fue. Hermanos, todo eso, lo que el rey se despertara en la madrugada, todas esas cosas, Dios está en control. La noche es absolutamente oscura justo unos momentos antes de que los primeros rayos del sol matutino iluminen el cielo. Ahí es donde está oscuro completamente. Minutos antes de que salga el sol es donde la oscuridad está plena, completa. Cada vez que nosotros nos levantamos, hermanos, una de las oraciones de la mañana en la sinagoga y en los lugares también, decimos nosotros, bendito eres tú, Señor, que formas la luz y creas la oscuridad. Es la cita del profeta Isaías. Él Dios forma la luz, pero también crea la oscuridad. Aquí no es que el que crea la oscuridad es el diablo, no. Dios forma luz, pero crea también la oscuridad.
Pero la pregunta es ¿por qué el profeta Isaías y por qué usted y yo damos gracias a Dios en la mañana? Yo acepto, dicen los rabinos, aceptamos darle gracias a Dios por formar la luz, pero también por crear la oscuridad. ¿Por qué damos gracias a Dios por la oscuridad? Porque la oscuridad, hermanos, no es algo negativo. Pasar por momentos difíciles no es algo negativo en sí mismo. ¿Ok? Es un paso necesario para llegar a la luz. Porque para que exista la luz, su contrario debe existir. ¿Ok? Entonces, si algo en mi vida está oscuro, en penumbra, ¿sí?, sin tener nada de esperanza, el hecho simplemente de aguardar en esperanza hace con que llegue esa luz. ¿Ok? Nuestra percepción tan limitada que tenemos es que la oscuridad es un fin en sí mismo. Y en realidad la oscuridad no es un fin, es un medio para llegar a la luz. ¿Ok? Si una persona, Dios colocó al hombre en dos situaciones, eso lo sabemos en el jardín del Edén, ¿no? Y el hombre vivió en medio de luz, decíamos la semana pasada, era luz para este mundo. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Al separarnos por nuestra desobediencia de esa luz, ¿qué pasó en nuestra vida? Oscuridad llegó a nosotros. Y esa oscuridad, como dicen los rabinos, Dios tuvo que colocarnos pieles para ocultar esa oscuridad. Pero recuerda, hermanos, que no todo es noche. Debe amanecer nuevamente. Y yo quiero que tengamos eso en mente, porque en el momento más difícil que pasemos, sea ahora en nuestra vida diaria, o dos, hermanos, en los tiempos que se avecinan, recuerde que la luz llegará. Pero escuche, hay algo muy interesante que decía el Salmo de hoy. Como mujer que da a luz, hablaba el Salmo hoy. ¿Qué pasa cuando una mujer va a dar a luz? ¿Por qué los rabinos le llaman a los días antes de que Mashiach venga, le llaman Heflena Mashiach, o los dolores de parto de Mesías? ¿Por qué los rabinos, desde mucho antes de que Jesús viniese, ya hablaban de Heflena Mashiach? Y con Jesús, el propio Jesús dice que será como dolores de parto también, dice. ¿Por qué la semejanza esa? Miren, hermanos, cuando una mujer va a dar a luz, realmente está en peligro mortal. No sabe si va a seguir viviendo. Miren lo que le pasó a Raquel. ¿Y qué sucede? Que en ese momento hay dolor, hay preocupación, miedo, temor, pero a la vez, después de ese momento tan difícil, hermano, lo único que mantiene, nosotros no experimentamos esa parte, hermano, son las mujeres. Yo me imagino yo, que lo que las mantiene con esperanza es que van a nacer el niño, ¿no? Eso es lo que mantiene la llama de medio de todo el dolor y toda la situación. Bien difícil. Pero la esperanza está en la criatura que viene. ¿Sí? Por eso, los tiempos antes de Mashiach van a ser muy parecidos
Pero la esperanza está en que, curioso, ¿eh? Los rabinos le llaman dar a luz, ¿no? Igual que hablamos aquí de la luz. Cuando usted lee Juan 12, 24, Yeshua habla de que si el grano de trigo no muere, ¿se acuerdan? Hablando de su propia muerte, ¿no? Esta frase Jesús no la inventó, ya los rabinos la habían mencionado. Y los rabinos habían dicho lo siguiente: una semilla en la tierra se encuentra en un lugar oscuro, frío y sucio, hermanos. Eso es cuando usted siembra. Luego la semilla comienza a podrirse, se deshace. ¿Sí? Para la persona que ve esto desde afuera, toda esta secuencia se asemeja a la muerte. ¿Ya? Pero luego, justo en el momento en que la semilla se ha destruido por completo, porque ella se tiene que destruir, hermano. La semilla se tiene que destruir para generar vida. Una vez que se destruye, sucede algo milagroso, comienza a brotar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que eso ocurre con las semillas cuando hacemos el experimento de los porotitos. ¿Usted no ha olido cómo está eso? ¿Cómo huele la plantita de poroto? ¿Por qué huele así? Se pudrió. Es por eso. Pero luego de allí genera vida, hermanos. Se destruye. Por eso Pablo hablaba acerca de que se siembra en corrupción, ¿no? Pero se levanta de manera incorruptible. ¿Sí? Hermanos, no existe resurrección sin antes pasar por pasión y muerte. Yeshua podía haberlo hecho, ¿no? ¿Qué ocurrió en el Getsemaní? Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí la pasión y la muerte. Pero, Señor, espérate. Pero que no se haga mi voluntad. Yo quisiera que tú apartaras de mí esto, toda esta historia. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No puede existir, hermanos. No existe. Y aquí es donde se cae la teología de Darwin. No existe resurrección sin antes pasar por la pasión y la muerte. Los creyentes no quieren pasar por la tribulación. No quieren pasar por problemas. Y cuando usted pasa por problemas, le dice: hermano, es que usted no está orando, usted no está cimentado, usted no está bien en la fe. Yo no sé por qué sacan esa historia. La única persona que puede saber si eso es cierto es esa misma persona. No los demás. ¿Por qué no los demás? Porque es usted el único que sabe cómo está caminando con Dios, ¿no? Y si las cosas suceden, pueden ocurrir por dos cosas. Una, porque Dios esté empujándola a que se arrepienta, pero eso solamente lo sabe usted. O dos, Dios lo está puliendo. ¿Y sabe qué es lo que preocupa de esto? Si usted no tiene estos conceptos claros, hermanos, si usted no tiene claro esta parte de si el grano de trigo no muere, el concepto de oscuridad hacia la luz, el concepto de tener una visión global, ¿usted sabe qué va a pasar? La gente va a dudar de su fe el día que las cosas sean difíciles. ¿Por qué? Porque lo que me enseñaron es que si yo sigo a Dios, no voy a pasar por problemas. Si yo camino con el Señor y Dios me bendice, yo no debo de tener ningún problema. Mire, hermanos, yo les voy a decir algo. Va a sonar duro lo que voy a decir. Abraham, Isaac y Jacob eran mucho mejor que todos los creyentes en este momento. No le llegan ni a los talones de ningún pastor en el Paraná. Ni siquiera yo le llego a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Pasaron problemas? No pasaron problemas.
Yeshua, el Hijo de Dios, no fue juzgado injustamente, golpeado. Pero yo no quiero sufrir, hermano. Y si usted sufre, es porque tu vida está mal. Y mire lo que más duele. Entonces asocia, es que no está diezmando lo suficiente. Pero ¿quién se llena los bolsillos? Hermanos, esto es bien serio. Porque esto no se trata de una situación de venir y decir, hermanos, ahora es que yo me creo mejor que todos los demás. Porque eso es lo que pareciera ser que está ocurriendo. Y que la gente no tiene que pasar por problemas. Eso sí, hermanos, si alguien está pasando por problemas, yo tengo que sentarme con esa persona y reflexionar con su vida. Hermano, ¿estás siguiendo al Señor? Sí, estoy siguiendo al Señor. Estás orando lo suficiente, me ha faltado eso. Entonces el Señor te está llamando la atención, ora más. Y hay áreas de nuestra vida. Pero puede pasar que usted está haciendo todo y lo que el Señor está haciendo es puliendo su vida. Pero qué fácil es decirle a la gente, no, es que tú no estás siguiendo a Dios. Te falta. Escuchen, eso solamente lo sabe la persona de Dios. Únicamente. Nosotros como ministros estamos aquí para ayudar y para aconsejar y a través de este púlpito venir y predicar para que esta palabra llene, usted analice su vida y luego al analizarla bajo la palabra del Señor hacer cambios, porque los cambios no los hago yo, hermanos. Yo no puedo obligar a nadie a cambiar. La semilla ya fue sembrada. Es su decisión qué hacer con ella. Y estar aquí para ayudar, y es el trabajo de todos, ayudarnos los unos a los otros. ¿Sí? Piensa en tu vida, tu carrera, tus relaciones más valiosas. No ha sido fácil, hermanos. Yo no sé esa idea de que cuando yo me vuelvo creyente, ya las cosas deben ser color de rosas. Esa idea que se tiene. O dos, después cuando realmente el creyente, si le ocurren situaciones, mire usted, hermano, que bien juzgamos a los demás y le decimos, es que tú no estás con el Señor. Pero si yo tengo un puesto, al que tiene el puesto, si no es que tú no estás con el Señor. A ese sí le digo, estás en prueba. El diablo te está poniendo cosas. Esa es la respuesta, miren, la diferencia. Pero al creyente común le digo que es que él en realidad no está haciendo las cosas. ¿Y por qué no puedo decir eso mismo de los ministros? No, pero es que a él no puedo decirle eso. Miren cuán injustos somos. Entonces, hermanos, no es fácil. La vida no es fácil. Miren lo que sucedió. Esta es la historia que sucedió tras bastidores en la conversación. Vamos a ver el Midrash. ¿Se acuerdan que la parashá empezó que se acercó Yehuda a conversar? La tensión era palpable. La confrontación era inevitable. Dos hermanos se enfrentaban y el riesgo era nada menos que el futuro del pueblo judío. ¿Sí? Yehuda se acercó al virrey de Egipto, que era José, listo para conciliar o para pelear, una de las dos. Él iba con esa mentalidad. ¿Sí? Por favor, permítame decirle algunas palabras en su oído, porque usted es como Faraón. Así fue leído hoy, ¿verdad? Pero escuche, no solamente está diciendo eso. Tras bastidores de esa línea quiere decir lo siguiente: yo lo honro como Faraón, pero también usted es un mentiroso como Faraón. Y estoy preparado para sacar mi espada y terminar con usted, así mismo como haría con Faraón. Eso es lo que quería decir esas palabras de Judá. ¿Sí? Contestó el virrey, contestó José: sacas tu espada y voy a ponerla alrededor de tu cuello. Y Judá se enrojeció de rabia. ¿Qué vamos a decirle a nuestro anciano padre? ¿Ven? Esa es parte de la conversación que
Usted ve la Torá, ¿no? Díganle, miren, esto no sale aquí, pero curioso, ¿ah? Si usted analiza las palabras que fueron mencionadas, nos damos cuenta de las conversaciones entre líneas que había. Díganle que un animal salvaje, que vino un animal salvaje y se lo comió, tal como le dijeron cuando vendieron a su otro hermano. Fue la respuesta que le dio José. Yehudá quedó conturbado y dijo: déjenme quedarme en vez del joven, en vez de Benjamín, y que él retorne a su padre. Yo fui el que le garantizó a su regreso. Su siervo, nuestro padre, morirá cuando él se dé cuenta que falta Benjamín. El virrey replicó: ¿por qué no pensaron en su padre cuando vendieron a su otro hermano? Tráiganlo aquí y lo tomaré en vez de Benjamín. O sea, traigan al hermano que vendieron y yo les doy a Benjamín. Estoy seguro de que ninguno garantizó el regreso del que faltó. Los hermanos estaban a punto de hacer una matanza en Egipto. Ya le dijimos que nuestro hermano está perdido, exclamaron. El virrey, que José le dijo: no lo está. Él está justo en este cuarto. ¿Ustedes se imaginan? Me digan así. Ellos empezaron a mirar a todas partes. ¿Dónde? 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 Empezaron a buscar entre los egipcios, a ver, ¿no? ¿Dónde está? Si lo vendimos como esclavo, debe estar aquí en la corte. Al escuchar estas palabras, los hermanos empezaron a mirar alrededor en todas direcciones. Yosef, empezaron a decir: hijo de Jacob, revélate. Mientras los hermanos estaban totalmente desconcertados por el giro que habían tomado los eventos, repentinamente escucharon la voz de alguien que dijo: yo soy Yosef, ¿vive aún mi padre? Así fue que sucedió. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo no sé si usted ha analizado esta historia. Dijimos que esta historia se parece con Jesús, ¿no? Antes de que Él se revele, ¿qué va a suceder, hermanos? José nos confronta con lo que sucedió, ¿no? Pero además de ello, quiere probar a ver si el corazón había cambiado. Porque ese fue el objetivo de hacer toda esta historia. Y al final de la historia, hermanos, José no se va a revelar hasta que los hermanos empezaron a decir: José, José, hijo de Jacob, revélate a nosotros. O sea, José no se reveló hasta que no lo pidieron, ¿no? Yeshua no volverá hasta que su pueblo pida y diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es muy importante. Y es interesante también notar que va a haber, hermanos, una situación en la que compruebe, hermanos, que realmente el corazón ha cambiado. Lo más probable, hermanos, y es algo que yo puedo ver, una especulación, en los días finales van a ser tan difíciles que no solamente dice el libro de Apocalipsis que el dragón va a perseguir a la simiente, al hijo, ¿verdad? Tratar de devorarlo, así dice. Y va a perseguir a la mujer que dio a luz, ¿no? Con las 2 estrellas que representa Israel, los va a perseguir. Pero no solamente va a perseguirla a ella, sino a los, ¿qué dice? Hijos de ella.
Los hijos de ella no son más que los creyentes no judíos, que realmente siguen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y aman a Israel. Ojo, no es cualquiera, porque va a haber gente que se va a pesar de ser creyente, se va a asociar. Hay algo que me llama mucho la atención de un midrash, pero claro, es dato del siglo IX, que dice que Satán Armilus va a engañar a los creyentes y la primera cosa que él va a aceptar como parte de sí es el Evangelio. Solo el Evangelio, sin la Torah, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha sido manipulada la interpretación. Entonces, si yo he interpretado por siglos que Jesús abolió la Torah, a Armilus le conviene que esa teología funcione. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Entonces, él no va a aceptar la Torah porque él es anomos. Él es un hombre sin ley. Él es un hombre sin Torah. Usted se va a dar cuenta quién es él porque él no sigue la Torah. Ahí es donde usted se va a dar cuenta. Y no va a ser por milagros. Hay gente que sigue a Dios por los milagros. Él hará portentos y milagros, hermanos, para engañar a la gente. Y hay gente que se va a dejar ir. Así como muchos todavía están buscando el agua del río Jordán, que sale del grifo. Y que creo que eso es lo que me va a solucionar mi problema. O la espada de San Miguel Arcángel, qué sé yo, no sé qué será. Porque la gente lo que quiere es milagros. Y él se los va a dar. Armilus se los va a dar. Él, la bestia y el falso profeta. Y esto es delicado, hermanos. Porque si nosotros no nos damos cuenta, los hijos de la mujer que él va a perseguir, pero que Dios lo va a preservar, dice que lo va a preservar en el desierto por una cierta cantidad de años, no como dice Darby allá arriba en el cielo, no sé dónde, porque Darby dice que sube, la tribulación pasa acá, los judíos se quedan acá, los que tienen la segunda oportunidad acá, la iglesia reinando allá arriba, y luego ella baja y viene Jesús de nuevo, por segunda vez. 2 venidas de Jesús. Eso no coincide con el texto bíblico. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? En ese momento, siento yo, analizando un poco la historia de José, es que realmente va a haber un trabajo mancomunado entre los creyentes gentiles y el pueblo de Israel, que va a hacer frente a aquellas naciones que van a venir en contra de Israel. Van a sitiar a Israel antes de Armagedón. ¿Por qué creen que se forma Armagedón? Armagedón. Las naciones se van a ir en contra de Israel. ¿Pero qué va a pasar? Van a haber no judíos y los judíos van a trabajar en conjunto. Allí es donde, cuando ellos claman y ven, es la misma historia de José. ¿Cómo probar que realmente cambiaron? Dios lo puede probar a través de eso, ese trabajo mancomunado. Entonces, cuando los judíos digan, José, revélate a nosotros, Baruch haba Beshem Adonai, entonces Él vendrá. Y no es de extrañarnos, hermanos. Ya ocurrió una vez, pero al inverso, en que los cristianos ayudaron a los judíos en el holocausto. Puede volver a ocurrir, ¿no? Trabajar mancomunadamente, porque van a perseguir a todos los que crean en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, hermanos, hay algo que debemos resaltar de esta historia. No hay por ciego el que no quiere ver. El gran problema que impedía ver a José como virrey y todo lo que ocurrió
fue la visión que tenían sus hermanos, ¿ok? Ellos estaban como con un velo, curioso, con el fin de no avergonzar a sus hermanos. José mandó a sacar a todos los egipcios de ahí, ¿sí? ¿Ok? Por 22 años se habían convencido a sí mismos que ellos tenían una justificación válida para vender a José. Y este es el gran problema del ser humano, ¿eh? Nosotros todos tendemos a justificarnos. Así pasó en el jardín del Edén y empezamos a echarle la culpa a otros. Pero cuando una persona no reconoce lo que ha hecho, lo que provoca es mayor distanciamiento de Dios y del prójimo. Miren lo que pensaban los hermanos de José. ¿Se acuerdan que ellos lo vendieron? Usted no se habrá preguntado, bueno, pero en esos 22 años ellos no le habrán remordido la conciencia de lo que hicieron. No habrán estado pensando, ay, ya lo vendimos, ay. Y yo me imagino cada vez que llegaba, dicen los rabinos, que hubiese pasado cada Yom Kippur. Claro, Yom Kippur todavía no había estado establecido, ¿no? ¿Qué hubiese pasado cada Yom Kippur, hermanos? Por 22 años en Yom Kippur. ¿Usted se imagina? Ese peso de que lo vendieron y que le mintieron a su papá, por cierto. Dos cosas, lo vendieron y le dijeron a su papá que estaba muerto. Y tercero, que no sé a dónde fue a parar y qué tal si ya murió. Tampoco sé. Entonces, hermanos, ¿cómo ellos trataban de callar la voz? Porque sí, la voz existía dentro. ¿Saben cómo hicieron? Hicieron un lavado, ellos mismos hicieron un lavado cerebral. Se decía, él trató de eliminarnos con sus tontos sueños y con sus historias que le contaba a nuestro padre. Así que lo hicimos mal. Él nos quería eliminar. Entonces nosotros procedimos de manera justa. Miren, soñó que gobernaría sobre nosotros. ¿Sabe qué? Eso no es profecía, eso era orgullo de él. Él quería hacerse el jefe de nosotros porque él era el que le daba los malos informes a nuestro papá. ¿Sabe qué? Es más, mi papá debe estar contento que lo libramos de ese hijo loco que tenía. Dice que tenía sueños. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Eso no es culpa de nosotros. Y así empezaban a decirse en su mente. Hermanos, no hay peor cosa que el ciego que no quiere ver. Y esto es un problema serio. Porque cuando usted no quiere ver algo, por más que usted lo trate de presentar, no lo va a lograr ver. Hace 2 semanas yo conversaba con una persona. Todavía terminó mi conversación, que fueron por 3 horas, hermanos. 3 horas. Y esa persona no lograba ver lo que estaba haciendo. Y por más que le expliqué, por más que le dije, inclusive empezó a justificarse. Esa persona me dijo a mí, es que yo no le entregué eso a usted, porque cuando usted llegó, usted estaba enojado. Y usted hizo eso con nosotros por represalia y a mí me pareció injusto. Y por eso no le entregué eso que le tenía que entregar. Porque a mí me pareció que usted estaba equivocado. Entonces yo le digo, pero si nos conocemos de tantos años, usted me conoce, ¿por qué no habló conmigo y me hubiese explicado que a usted le parecía injusto y lo hubiese conversado? Pero es que aunque lo hubiese conversado, usted no iba a cambiar de opinión, ¿verdad? No, yo no iba a cambiar de opinión porque nada más no fue usted, fueron varias personas. Pero lo hubiésemos conversado. Entonces cambió el argumento.
¿Qué tal si usted está trabajando aquí? Fue el argumento. Y entonces a usted, por 2 o 3 que no estén haciendo las cosas, decía él, le bajan el sueldo a todos por culpa de 2 o 3 que no estaban haciendo cosas. ¿Usted se quedaría tranquilo o no? Yo, bueno, lo que pasa es que en su historia le falta un componente. Que yo también, según usted dice que bajaron el sueldo por esos 3, pero yo también formé parte de esos 3, o sea, que éramos como 4. Pero yo también formé parte de eso. Se quedó callado. Pero usted tampoco se acercó a conversar conmigo. No sé si me explico, hermano. Cuando una persona no logra ver y en realidad mi situación no es hundir a la persona, es que trate de cambiar, trate de ver qué es lo más importante. El problema de los hermanos de José fue que empezaron a decirse a sí mismos: nosotros tenemos la razón. Al revelarse José a sus hermanos, se dieron cuenta de que sus sueños eran de hecho profecías y no deseos personales. Entonces se dijeron: si es así, tú no estabas tratando de destruirnos y nuestras acciones fueron motivadas por los celos. Eso significa que todo el dolor que le causamos a nuestro padre fue nuestra culpa. ¡Qué desgracia! Se dio cuenta al final. Hermanos, cuando las cosas suceden, nosotros tenemos que analizar qué, y esta es la pregunta que usted se tiene que hacer siempre. Y esto yo lo he aprendido, lo aprendimos en casa muy bien con nuestros padres. Ustedes tienen que hacerse la pregunta: ¿qué parte de culpa tengo yo en esto? Es la pregunta que usted se debe hacer. Pero hay personas que no fueron educadas de esa manera y que en realidad es muy fácil echarle la culpa al otro. Yo no tengo nada que ver. Hermanos, yo sé que es difícil, hermanos. Porque sentirse culpables es difícil. Pero qué bueno es cuando reconocemos que hemos hecho mal y ver cuál es mi parte en justicia, mi parte en la historia. Lo más curioso, yo reconocí mi parte con esta conversación que le dije y esa persona no terminó reconociendo su parte. Y me dolió muchísimo, yo estimo mucho a esa persona. Pero todavía le falta madurar. Y oro para que Dios le ayude a madurar. Pero ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que ver eso. Porque es el problema, ¿no? Cuando ya llega el tiempo final, cuando llega el tiempo final es que vamos a entender y todo va a tener sentido. Y esto es algo muy importante, hermanos, que menciona el Talmud. Cuidado, porque tendemos nosotros a maquillar las cosas, a ser el peor cielo que el que no quiere ver. Y miren lo que dicen los sabios: pobres de nosotros en el día del juicio, cuando Dios venga a confrontar cada uno de nosotros con nuestros actos. ¡Ay de nosotros! Nosotros podemos engañarnos hoy. Nosotros podemos decirnos los unos a los otros y culpar a otros. Pero en el día final no va a haber excusa. La película va a pasar enfrente y Dios le va a hacer pausa, hermano. Así es. No, pero yo no lo hice. Lo repetimos. Y le regresa la cinta. Y hasta se lo pone en cámara lenta. Y como usted se queje y siga diciendo que no, lo siguen anotando en el escrito para el final. Y pues al final se pesan las obras. ¿Ok? El propio Pablo habla de que nosotros vamos a pasar a ver si es hojarasca,
sin madera, el fuego lo probará, ¿no? Entonces al final se sabrá, y si no, bueno, el Señor pesará las obras y aquellos que no irán a su estadía en el Gehenna, ¿sí? Que todavía no ha sido inaugurado, por cierto. El Gehenna, por cierto, usted sabe, no es el lugar donde se quemaba la basura en Israel. O sea, ahí. Todas nuestras excusas pacientemente planeadas se desvanecerán en el aire, hermanos. Todas las excusas que planteó aquí en la tierra, usted se las va a proponer a Dios. Eso no le va a funcionar. Allá no funciona eso. Hay algo que me llamó la atención de Hafetz Haim, que escribe varias obras, ¿no? Él menciona qué va a suceder en el día final, ¿no? Tal como los hermanos no tenían idea de lo que ocurría, y cuando Yosef dijo, yo soy Yosef, de repente todo cobró sentido. Así también nosotros tendremos una idea de cómo Dios dirige su mundo. No tenemos idea de cómo Dios dirige su mundo, pero cuando venga Mashiach, cuando venga Yeshua y proclame, yo soy Mashiach, y Dios proclame, yo soy Dios, todo se verá tan claro como el cristal. Puede que no sepamos hoy por qué ocurren las cosas, pero en ese día todo quedará claro para nosotros. Según el Nuevo Testamento y también el Talmud, hermanos, a medida que nos acerquemos a la era mesiánica, de la redención mesiánica, el mundo tiene que experimentar la oscuridad. ¿Ok? Eso no hay vuelta atrás, hermanos. Va a experimentar cada vez más y más agitación, grandes fluctuaciones económicas está pasando, hermanos, rebeliones sociales y desesperación generalizada. Eso tiene que ocurrir, hermanos. Pero es muy fácil decir, como dice Darwin, me llevan en una cápsula y ya no estoy aquí. Pero esto tiene que ocurrir. Tiene que suceder. Así que cuando observes en el mundo odio y guerras, no te desesperes. Así como las palabras yo soy Yosef pusieron en perspectiva todas las dificultades de los hermanos, también en el final de los tiempos, cuando veamos estas cosas, todo se aclarará cuando Yeshua aparezca. Bien, para ir finalizando este estudio, voy a mencionarles de manera bien rápida. Hoy hablaba el texto del profeta, de los profetas, hablaba acerca de Ezequiel 37. Ezequiel 37 tiene dos temas, ¿no? El tema del Valle de los Huesos Secos y el tema de la reunión o reunificación de las 12 tribus de Israel en la figura de las dos varas, ¿no? La vara de Judá y sus hermanos y la vara de José. José representa las 10 tribus perdidas, ¿ok? Y Judá representa a los judíos hoy, ¿ok? Pero que va a llegar el día en que ambas se van a unificar. Y es muy interesante que nosotros, cuando nosotros leemos ese texto, porque yo no sé si usted se ha fijado en el orden de las cosas. Bien, Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. ¿Sabe quiénes son los huesos secos? Todos los judíos perdidos. Y digo judíos en este caso porque en realidad estamos hablando de tribus perdidas, ¿no? En realidad son las tribus perdidas, que son como muertos, como huesos secos. Que Dios sopla en ellos, hermanos, y vuelven a la vida. Le dice Dios al profeta, predica, habla a estos huesos, para que tengan vida. Está hablando de los anusim, de los forzados, de los judíos que están perdidos y que de repente, hermanos, Dios les da vida. Pero después de este texto, entonces inmediatamente, hermanos, Él va a hablar de ¿qué? De
que tiene que haber una reunificación. Cuando usted lee el discurso escatológico de Yeshua en Mateo y en Marcos y en Lucas, usted se va a encontrar una variante en Lucas. Lucas dice que las cosas van a suceder hasta el tiempo, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Es decir, Jerusalén va a estar en dominio gentil. Y cuando ese dominio acabe, inmediatamente se darán todos los sucesos. Desde el 568 hasta junio de 1967, hermanos, Israel estuvo en manos de todos estos imperios: Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, árabes, turcos, cruzadas, y por último, o sea, los cristianos, y por último, los británicos. Ya hoy, Israel no está en manos de ninguno de ellos. Ya volvió de nuevo a ser de dominio judío. Bueno, y los Pelishtim también que están ahí peleando la situación, ¿no? Sin embargo, hermanos, el tiempo de los gentiles está finalizando antes de que venga. Pero es muy curioso, hermanos, que cuando usted lee Mateo, dice que verán la señal del Hijo del Hombre entre las nubes del cielo. Cuando llegue ese momento, los judíos van a mirar al que traspasaron, como dice Zacarías 12:10. Y cuando venga Mashiach, Él reunirá a los dispersos, a todas las tribus dispersas de Israel, para llevarlas de vuelta. ¿Ok? Eso está en Mateo y en Lucas, pero también en Deuteronomio habla de que el Señor, a pesar de que nos haya dispersado en el mundo, Él nos reunirá y nos traerá de vuelta. ¿Ok? Una vez que esto suceda, por eso es que yo les digo, hermanos, no es que no exista el momento en que el Señor, como dice Tesalonicenses, nos lleve. Ese momento no es que no exista, sí existe. El punto no es como le explica Darby. El Señor va a venir a buscar a los dispersos de los 4 cantos de la tierra, de las tribus de Israel. Y en medio de ello, ¿verdad? Como dice el texto, no sé si usted se acuerda, donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, ¿no? ¿Cómo lo ha interpretado la iglesia? Que se murió el anticristo, ¿no? Y que ahí están los buitres, porque se tradujo como buitres en algunos, ¿no? Donde está el cuerpo muerto y se juntarán los buitres, piensan que el anticristo se murió y ahí están los buitres comiéndose el anticristo. No. Jesús ahí todavía no ha regresado. Fíjense bien, búscalo en el texto, Él no ha regresado. Después del versículo siguiente dice que se toca el shofar y entonces veremos al Hijo del Hombre descendiendo en la luz del cielo. O sea, todavía no lo ha destruido con el soplo de su boca, eso no ha ocurrido ahí. ¿Qué quiere decir ese texto, hermanos? Donde está el cuerpo muerto, ¿quiénes son el cuerpo muerto? Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. ¿Quiénes son los huesos secos? Los judíos dispersados. Donde esté el cuerpo muerto, donde estén los que se dicen que están muertos, allí se juntarán las cosas que vuelan como águilas. Es lo que dice literalmente. Es decir, ahí se van a juntar los aviones para llevarlos de vuelta a su tierra. O 2, los carruajes que van a llevar a la gente de vuelta. El texto no dice águilas ni buitres. Aquello que vuela por el aire. Algunos traductores lo ven como águila. Y otro puso buitre. ¿Por qué puso buitre? Porque si hay un cuerpo muerto tiene que comer carroña. Entonces si come eso, entonces quiere decir que tiene que ser un buitre. El águila no come de esa manera. Entonces otro tradujo y puso buitre.
Entonces, hermanos, va a llegar un momento, el judaísmo habla de que estos dispersos regresarán. El Señor los llevará en carruajes, muy parecidos a los de Ezequiel, a lo que pasó con Elías, ¿no? Y luego Él descenderá en Zacarías 14, en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se parte en dos, el Valle del Cedrón también se parte, entra por la Puerta Dorada, y allí la gente va a querer hacer guerra en Armegido y ganamos la guerra. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Va a venir un tiempo de paz, porque Yeshua viene para reinar por 1000 años. 1000 años en el cual Samael, Satán, es preso. Pero ojo, hermanos, usted tiene su Yetzer Hara adentro. Ese todavía no ha sido arrancado de usted. Él está allí, va a vivir con usted por los 1000 años. ¿Ok? Y todo esto va a regresar. Cuando llegue el milenio, su vida va a ser muy parecida a la gente antes del diluvio. Metushelach vivió 969 años, ¿no? Y Adam Arishon vivió 930. O sea que vamos a llegar casi a los 1000 años. La gente que murió, los muertos en Cristo, dice Tesalonicense, resucitarán primero, ¿no? El día que el Señor vuelva entre las nubes del cielo y que nos reunamos con Él en los carruajes o qué sé yo, no sé qué Dios vaya a utilizar, hermanos. Pueden ser aviones, tenemos aviones hoy, ¿no? Pueden ser carruajes celestiales, no sé cómo nos va a llevar, pero nos encontramos con Él, eso sí seguro, hermanos. Y luego descendemos en el Monte de los Olivos. En ese momento los muertos de Mashiach resucitarán también. La gente que resucita en ese momento, hermanos, no vuelve a morir. Porque es la primera resurrección. Cuando usted lea ese texto en la Biblia, usted lee eso y que es la primera resurrección. Bueno, esos son ellos. ¿Ok? Inmediatamente, hermanos, vamos a vivir nosotros, los que hayamos quedado vivos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Seremos transformados, ¿no? O sea que usted y yo, no es que venimos y morimos y resucitamos. No, usted es transformado por el Espíritu Santo de Dios. Los creyentes, los que hayamos quedado vivos, creyentes, seremos transformados, o sea que vamos a vivir con un corazón nuevo, no de piedra, sino de carne, viviendo conforme al Espíritu. Pero, hermanos, usted y yo tenemos que morir. ¿Ok? Isaías. Versículo 20. Esta es la definición de los días del milenio. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, que cuando Jesús vuelve rey entre nosotros, habrá muerte todavía. La gente morirá, ¿sí? Edificaremos casas y moraremos en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Quiere decir, hermanos, que seguiremos una vida normal. ¿Ok? No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, que son cientos de años, hermanos, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.
¿Ok? Y ya bueno, usted conoce la otra parte del texto, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las personas van a morir. Tenemos que morir. Porque si usted no murió, si usted cuando llegó Mashiach fue transformado, no ha muerto, tenemos que morir. ¿Ok? Pero en ese milenio vamos a convivir dos tipos de personas. La gente que resucitó y que ya no va a morir más. Y la gente que está viva y está transformada. Y va a haber gente que está viva y que no está transformada, que son los esclavos de guerra, que aceptaron a Jesús. Porque bueno, esos se van a revelar cuando usted venga a Apocalipsis, se habla de Gog y Magog. Esa gente se va a volver a revelar. Satanás es suelto, ¿no? Engaña a la gente. Nuevamente esa gente va en contra de Jerusalén y Dios acaba con ellos, ¿no? Ahí viene el juicio final. Todos pasan ante el tribunal. ¿Sí? Dice que la tierra devuelve a sus muertos, el mar devuelve a sus muertos. Todos tendrán que devolver a sus muertos. Y luego de allí, hermanos, el que pasa la prueba, el que resucitó ya en la primera vuelta, le dan su galardón, hermano. Vuelve, le hacen el juicio, porque no se ha hecho el juicio de esa persona. La persona va a pasar por juicio. Pero ella resucitó, sí, pero ella le tiene que dar un galardón. A ver qué tanto era su galardón de lo que hizo. Luego pasan los que nosotros que fuimos transformados, ¿no? A ver si seguimos o no seguimos, nos dan el galardón. Y después pasan los otros también que murieron, pero que no murieron en el Señor. Igual también van a ser juzgados según sus obras. A ver si pasan o no, porque puede ser que el galardón de ellos sea el mínimo, no sé. Pero también van a pasar los que en ninguna de las dos, y entonces esa es la muerte segunda. Si la persona murió en esa primera vuelta, es llevada al juicio, lo echan en el Gehenna, si no pasó la prueba. Y ahí vienen cielos nuevos, tierra nueva, la eternidad con Dios. ¿Sí? Pero lo más curioso es que cuando usted lee 1 Corintios 15, 16, 28, le dice a usted claramente lo que sucederá. El Señor Yeshua va a reinar hasta colocar a sus enemigos, a todos sus enemigos, debajo del estrado de sus pies. Pero el último enemigo en ser destruido, ¿cuál es? La muerte. Samael es el último. ¿Por qué? Porque una vez, hermanos, que usted y yo finalicemos esta historia y pasemos por el juicio, Dios arrancará de todos el Yetzer Hara. Ahí sí, hermano Andrés, lo van a sacar. Y ahí lo van a echar en el lago de fuego y azufre, el Yetzer Hara. Porque ya pasaron la prueba, ¿no? E inmediatamente echaron en el lago de fuego y azufre, vamos a estar en el estado original antes de la caída y de haber comido el fruto del fruto. Y cuando eso suceda, que destruya la muerte, por fin, como dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Al final de la historia, hermanos, Él, dice el libro de la carta de 1 Corintios y también confirmada por Ezequiel 37, 24, 25, Él le entregará el reino a Dios, para que Dios sea todo en todos, y se cumple la historia de Yosef, idéntica. Faraón está aquí, José está aquí. Hay jerarquías, ¿sí? Así que esta historia es una historia que se volverá a repetir.
Esperamos en el Eterno que estos conceptos nos ayuden a entender la escatología bíblica, pero sobre todo para que lo pongamos en práctica hoy que aguardamos con ansias el retorno de nuestro amado Mesías. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom hermanos, continuando con el tema que hablamos en la parashá de hoy, Vayigash, que nos habla de ese encuentro una vez más de Yosef con sus hermanos, que tipifica el encuentro de Yeshua con el pueblo judío. Quisiera abordar una nota que pues ha sido publicada por Israel Today en internet, que habla acerca de una declaración realizada por algunos rabinos ortodoxos sobre la figura de Yeshua, de Jesús. La nota se titula "Los rabinos traen a Jesús a casa para Navidad". Esta nota fue realizada el día 23 de diciembre de este año y pues en su encabezado menciona: estamos presenciando el fin de 2000 años de rechazo y animosidad de los judíos hacia Jesús, un milagro según cualquier estimación. La nota dice que más de 25 rabinos prominentes de Israel y del extranjero emitieron una declaración pidiendo una mirada renovada a Jesús, Yeshua, los cristianos y la fe del Nuevo Testamento. Citando sus propios sabios, es decir, los sabios del Talmud, los escritos que nosotros conocemos en la comunidad, estos destacados rabinos ortodoxos no se avergüenzan de exaltar el nombre de Jesús, en el sentido de darle su debido lugar como maestro y rabino, dando la bienvenida al carpintero de Nazaret, al redil judío. Dice la nota: Jesús, Yeshua, trajo una doble bondad al mundo. Por un lado, fortaleció majestuosamente la Torá de Moshe, y ninguno de nuestros sabios habló más enfáticamente sobre la inmutabilidad de la Torá. Al mismo tiempo, eliminó los ídolos de las naciones. Decir que Yeshua, Jesús, incluso más que cualquier otro sabio judío, honró, fortaleció y protegió la inmutabilidad de la Torá, es un reconocimiento que es verdaderamente extraordinario, dice aquel que pues ha escrito esta nota. Estos líderes están cambiando el rumbo de la historia al eliminar uno de los principales obstáculos en el camino de una gran recuperación judía de la figura de Yeshua. Es claro, hermanos, que existen algunos aspectos medulares que realmente pues hacen la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, y uno de ellos, de esos obstáculos, fue la separación inicial de ambas creencias, sobre todo en el aspecto de la divinidad del Mesías. Sin embargo, este es uno de los puntos importantes que debemos nosotros de tomar en cuenta, sobre todo en esta porción que nosotros estamos estudiando, y que realmente pues nos habla acerca de esa aproximación entre Judá, representando al pueblo judío, y Yosef, que sería la figura de Yeshua. Así que estamos presenciando uno de estos pasos hacia la venida del Señor Yeshua, porque sabemos muy bien que el propio Yeshua dijo en Mateo aquellas palabras que nosotros recordamos muy bien: no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba b'shem Adonai. Y para que eso ocurra, pues el camino está ya preparándose para ese retorno del Mesías Yeshua. Así que quería compartir esto, sobre todo un poco de actualidad a esta porción que hemos estudiado hoy. Y pues pasamos ahora a nuestro tiempo tefilá. Vamos a estar orando por el Refuá Shelema en este momento. Muy especialmente quiero orar por mi papá, señor Ariel Gómez, anciano de la congregación Hades Yameinu, Renueva Nuestros Días, que aún se encuentra en el hospital.
aguardando pues los exámenes médicos, que el Señor nuestro Dios pueda traer cura completa a él en el nombre poderoso del Señor Yeshua. Queremos orar también por la salud y la recuperación y sobre todo la intervención divina por el hermano Raúl Troya, que el Señor nuestro Dios pueda traer cura completa, dirigir las manos de los médicos y de las enfermeras durante su operación, que el Señor nuestro Dios le proteja, le libre, le guarde, le fortalezca en este tiempo a él, a su familia, que Hashem, el Señor nuestro Dios, el eterno nuestro Dios, pueda bendecirle en este tiempo, guardarle de todo mal y que en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Yeshua, pueda ser, eh, eh, su salud pueda recuperarse y que el Señor pueda traer también cura completa en el nombre de Yeshua. Que el Señor pues también le acompañe en su operación y que también pues dirija las manos de los médicos y de las enfermeras. Esa es nuestra oración en este día también, colocando esta oración, esta tefilá. Queremos orar por la salud de nuestra hermana Edith y la salud de nuestro hermano Hernando, también la salud de nuestro hermano José Rodríguez y de nuestra amada hermana Antonia, por la salud de nuestro hermano Alejandro Bonilla, por la salud también de nuestra hermana Heredia y de sus hijos. Oramos también por el viaje de nuestra hermana Victoria, que sale de Estados Unidos hacia Colombia. Que el Señor nuestro Dios guarde su salida y su entrada en el nombre del Señor Yeshua. Guarde a sus hijos también y a su esposo, el hermano Víctor, que se encuentra en Colombia. Que el Señor nuestro Dios dirige ese viaje, pueda llevarlos con bien y traerlos de vuelta hacia Estados Unidos con bien en el nombre de Yeshua. Oramos también por la salud de nuestro hermano Andrés, que se encuentra en República Dominicana, que el Señor nuestro Dios pueda traer cura completa a su visión, que el Señor nuestro Dios pueda abrir las puertas en ese proceso de su tratamiento y que el Señor nuestro Dios pueda traer cura, refuah shelema, salud completa en el nombre de Yeshua. Queremos orar también por cada hermano, cada hermana de la congregación, por sus necesidades, cada uno que pues nos escriben durante la semana. Pedimos al Señor nuestro Dios que supla de lo necesario y que el Señor nuestro Dios envíe protección completa sobre cada uno de los hermanos y hermanas en el nombre de Yeshua. Y queremos también orar en este momento por nuestros amados hermanos en Israel, por el rabino Shulam, por su esposa Marcia, por todos los miembros de la congregación Roe Israel, por Yehuda Bahana, quien está dirigiendo el ministerio Netivia, y también queremos orar también por el rabino Marcelo, por su salud, por su familia, por el rabino Mateos también en la congregación Harción en Brasil, y por nuestra hermana Mauricea y su familia, y por cada uno de los hermanos también en Moreshet Yeshua con Rosh Edvaldo en la ciudad de Bahía. Pedimos al Señor nuestro Dios que nos guarde también en medio de esta situación de COVID en Panamá, que libre nuestros hogares de toda enfermedad y que el Señor nuestro Dios también nos proteja en el nombre poderoso del Señor Yeshua. Orando también por nuestras autoridades, por aquellos que tienen los cargos de responsabilidad pública. Y colocamos también en este momento a todos los proyectos de la comunidad que han quedado pues en espera, y pedimos al Señor nuestro Dios que eh, en su debido tiempo, en su debido momento, podamos reanudar todo aquello que ha sido planificado para nuestras reuniones presenciales. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. En este momento, hermanos, damos este tiempo de diezmos y ofrendas para aquellos que deseen hacer sus aportes y para que podamos aportar en el sostenimiento de la comunidad. Es muy importante esta parte porque realmente tenemos muchas
muchas cosas que han estado al pendientes y pues no las hemos podido avanzar. A las últimas cosas pues las estábamos realizando mi papá y yo, y pues ahora estamos en un tiempo de espera, sobre todo porque es muy importante la salud y la recuperación de mi papá en este momento, y pues estamos en ese proceso. Agradecemos a aquellos que se han preocupado durante todo este tiempo preguntando cómo va todo, no solo en la comunidad, sino también en nuestro estado anímico como familia pastoral. Gracias, hermanos, porque eso es muy importante para nosotros. Que el Señor les retribuya según sus riquezas en gloria, en el nombre del Señor Yeshua. Vamos a recibir en este momento la bendición final. Yevarech Adonai bishmerecha, yair Adonai panav elecha beonecha, yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandecer su rostro sobre ti, te muestre gracia. Hola, Adonai su rostro sobre ti, te conceda la paz en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Shavuot Tov, una muy buena semana llena de la bendición y de la gracia de Dios a través del Mesías, Yeshua, Jesús el Mesías. Un gran abrazo a la distancia y shalom, shalom. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.